Mi amiga Jessica era una mujer bastante extraña. Ella era una chica muy solitaria y pese a que íbamos juntos en la preparatoria, ella no tenía muchos amigos. Era la típica mujer que se sentaba hasta atrás y que no le gustaba mucho que la vieran. La razón es que ella no era muy bonita, además tenía cierto sobrepeso. A Jessica le gustaba vestirse completamente de negro, pintarse los labios también de tono oscuro. Tenía costumbres muy raras. Le gustaba mucho la música gótica, metálica y todo ese tipo. Los compañeros de la clase, por su condición física, la verdad es que le hacían mucho bullying. Se burlaban de su aspecto e incluso le hacían constantes travesuras. Le arremedaban su manera de hablar. En pocas palabras, mi amiga Jessica era la burla del salón y también en parte de la escuela. Con el tiempo, poco a poco, Jessica y yo nos fuimos haciendo amigas. Todo ocurrió porque ella era muy inteligente hasta eso, sacaba buenas notas en los exámenes. Y en una ocasión, Jessica me compartió las respuestas de algunas preguntas. A partir de ahí nació nuestra amistad. Comenzábamos a andar juntas en el receso, a todas horas. Incluso fuera de la escuela, en ocasiones por las tardes, nos veíamos para ir al parque a platicar, compartir ideas, entre otras cosas. En una ocasión recuerdo que Jessica me invitó a comer a su casa. A mí me pareció bastante extraño aquello, pero bueno, sabía que ella era una chica solitaria, y la verdad es que pese a que yo sí tenía más amigos, se me hacía feo negarme a su invitación. Por eso es que acepté. Aquella tarde, saliendo de la preparatoria, nos fuimos juntas en el camión. Llegamos hasta su casa y ahí su mamá nos recibió muy gustosa. La señora Regina, con un tono muy amable, nos invitó a pasar al comedor. Nos había preparado una rica carne, un caldo y una sopa. La verdad es que su mamá tenía muy buen sazón. Estuvimos comiendo y platicando, conociéndonos un poco. Al terminar, Jessica me pidió que fuéramos a su cuarto. Ella estaba emocionada por mostrarme el lugar en donde ella pasaba sus mejores momentos, su intimidad y su refugio del mundo. Al subir las escaleras entramos a aquel lugar. El cuarto tenía un par de paredes de color negro. Iban en tono con las ideas y las creencias de Jessica. Estuvimos husmeando entre sus cosas. En las paredes había pósters, ropa muy extraña. Además, entre todo esto, hubo algo que me llamó mucho la atención y realmente hasta me dio miedo. Aquello era ni más ni menos que unas figurillas extrañas que parecían unos duendecillos. De verdad me llamaron tanto la atención que fue que le pregunté sobre estos. Oye Jessica, estos muñequitos están bien feos. ¿De verdad no te da miedo tenerlos aquí en tu cuarto? Me imagino que en las noches cuando te acuestas, estos muñecos te miran. La verdad es que yo de solo verlos ahora, hasta se me enchina la piel. A Jessica no le gustó mucho mi comentario. Sin embargo, sabía que no lo hacía con malas intenciones. Ante esto, me contestó. No tengas miedo, Laura. Estos son mis trolls. Son unas figurillas especiales, más que simples cerámicas. Debo decirte que estas tienen vida. Me quedé callada. Estaba realmente enrarecida con las palabras de Jessica, pero la seguía escuchando. Sé que es muy difícil que las personas puedan creer en estas figuras. Son mis trolls. Ellos me cuidan. Yo les cuido y también les doy de comer. Les hago sus rituales. Y de esta manera, me han prometido que pronto voy a dejar de sufrir. Me lo han dicho en sueños. Pero va, ¿qué te estoy contando todas estas cosas? Tú ni siquiera crees. Y lo más seguro es que vas a terminar bien asustada. La verdad es que la curiosidad me estaba impregnando el alma, la mente, y le pedí a Jessica que continuara, que me contara más. Debo decirte, mi querida amiga, que he estado trabajando con estos trolls, y estoy segura que muy pronto me van a poder cumplir todo lo que yo les pida. De mí te acordarás. Ya verás, mi querida Laura, ya verás. En ese momento cambiamos el tema, porque la mamá de Jessica nos invitó a ver una película. Terminamos aquella tarde y yo tomé el camión para ir a mi casa.
Me quedé toda la noche pensando en todo lo relacionado con aquellos trolls. Me daba miedo y me preocupaba que aquellas figurillas pudieran darle un poder a Jessica. Fueron pasando los días y recuerdo que en una ocasión Jessica estuvo llorando todo el día en las clases. La razón es que un grupo de jóvenes liderados por Octavio, el tipo más nefasto de la escuela, habían hecho un grafiti en la parte de atrás del plantel, pero no era cualquier pinta, sino que se trataba de un dibujo realmente bizarro y burlesco que representaba a mi amiga Jessica. Le habían puesto una cara de cerdo y la habían pintado de una manera muy grotesca. Le habían dejado la boca abierta y colocaron un letrero que decía: "Te comeré, te comeré". Esto en señal de burla por su sobrepeso. Aquello fue terrible porque los compañeros estaban tomándose fotos junto al grafiti, haciendo alusión a que mi amiga Jessica se los estaba comiendo. Aquello ya había llegado muy lejos, sobre todo porque los maestros no hacían nada. Prácticamente dejaron que mi amiga sufriera aquel acoso, aquellas burlas. Ese día Jessica se sentía tan mal que agarró sus cosas y se fue para su casa. Ya no quiso regresar ese día. Al salir estuve marcándole una y otra vez, pero no me respondía al teléfono. Sabía que mi amiga necesitaba de mi apoyo, pero era imposible. Ella estaba cerrada al diálogo, a la comunicación. Los días siguientes mi amiga Jessica no se presentó a la escuela. La maestra nos indicó que su mamá había reportado que estaban buscando otra escuela en donde meterla. Jessica estaba cansada del acoso, del bullying. La verdad es que me entristeció saberlo. Le había tomado gran cariño a mi amiga. Por eso es que a la salida de la escuela le volví a marcar por teléfono. Estuve insistiendo una y otra vez, pero nada. Me vi obligada a tener que ir a su casa. De esta manera estuve tocando, y cuando su mamá salió, ella me permitió subir al cuarto de mi amiga. Cuando toqué, la verdad me sentía muy apenada. Estaba invadiendo su espacio personal. Aún así, Jessica, muy triste, me recibió. Me permitió entrar a su habitación. El diálogo no fue mucho. Jessica estaba muy callada. Le expresé mi sentir sobre la situación y le dije que yo la quería mucho, que le tenía mucho cariño y mucho respeto, y que a mí se me importaba su sentir, el que estuviera bien. Pero al parecer Jessica estaba un tanto molesta con todo el mundo, que me respondió un tanto grosera. Yo también te quiero, Laura, pero ahorita no es el momento. Tu lástima no me sirve. Yo necesito hacer algo con esto, porque si no, el día de mañana otras personas seguirán faltándome al respeto. Por ahora, mira, te voy a contar un secreto. Acércate para acá. Jessica me fue acercando hacia un punto, mejor dicho, hacia un rincón de su habitación. Ahí sobre el piso, tenía una figura de uno de esos duendecillos. Aquel tenía un machete en la mano. Recuerdo perfectamente que había unas velas a su alrededor, y sobre aquel machete estaba encajada una fotografía de Octavio, el muchacho aquel que le había provocado el bullying. Te compartiré este secreto, Laura, pero por nada del mundo se lo digas a nadie, porque de ser así, entonces también a ti te veré como una enemiga. Mira, observa esto. Quiero que también seas testiga del gran poder que tienen mis figuras. De mí te acordarás, pero de que a Octavio le pasa algo, vas a ver que sí. En ese momento, creí que mi amiga Jessica estaba loca. Sin embargo, le di por su lado. Le dije que le apoyaba, porque no era justo todo lo que le estaban haciendo. Le di un abrazo y le pedí de favor que no se saliera de la escuela, porque la extrañaba, que lo pensara bien. Esa tarde me despedí de mi amiga, me fui para mi casa. En los días siguientes de la semana, Jessica no se presentó a la escuela. Había mucha incertidumbre sobre su situación. Sin embargo, aquel día, después del almuerzo, algo muy extraño comenzó a pasar en el salón de clases. Octavio, aquel muchacho que era el acosador principal, recuerdo que de estar sentado en su banca, pidió permiso para ir al baño. Después se levantó, pero algo no andaba bien con él. Las manos comenzaron a temblarle muchísimo. Empezó a decir que se sentía mal, que sentía se iba a desmayar. De pronto es como si se le hubieran ido las fuerzas de los pies y cayó hincado al piso. Con las manos trataba de sostenerse, pero estas
también se le estaban debilitando. De pronto de su boca comenzó a salir mucho vómito, pero no era cualquier vómito, porque llevaba una gran carga de sangre. Aquella imagen era realmente asquerosa y terrible, muy desagradable. Le salía vómito con sangre de la boca y también de la nariz. Todos comenzamos a gritar, y la maestra, en su desesperación, trató de auxiliarlo. Pidió que llamaran a la enfermera de la escuela, pero como ésta estaba almorzando, entre varios de los compañeros, tuvieron que llevarse cargado a Octavio. La situación era terrible, porque cuando lo vi por última vez, él prácticamente estaba casi inconsciente. Tenía los ojos en blanco y la sangre le escurría de la boca. Llevaba ya toda la ropa manchada, también las manos. Fue un momento muy perturbador y una imagen que hasta la fecha no he podido olvidar. Aquellos compañeros llevaron a Octavio hasta el automóvil de uno de los profesores, quien rápidamente llevó a Octavio al hospital. Sin embargo, lamentablemente ahí ya no hubo nada que hacer. Cuando Octavio llegó, lo declararon muerto. Él no sobrevivió a aquello que le estaba pasando. La verdad no sabía qué era, pero al recordar las palabras de Jessica, me di una idea. Aquel día nos mandaron a nuestra casa. Se nos dio la información sobre el funeral de Octavio y también de su entierro. A los de la clase nos llevaron para estar ahí con él, para acompañar a su familia. Un par de días después, recuerdo que Jessica regresó al salón de clases. Se le veía diferente, mucho más segura, un tanto más empoderada. Aquel día, como era pensado, compartí el receso con ella. Ahí estuvimos platicando. Y comenzó a contarme que, a través de la magia que hizo con aquel troll, fue que le pasó la tragedia a Octavio. Ella se lo deseó. Ella le puso ese mal en forma de venganza. Me dijo que a partir de ahí cualquiera que se metiera con ella iba a pagarla muy caro. Los siguientes días ya no me sentía cómoda estando cerca de mi amiga Jessica. Tuve que pedirle a mi madre que me cambiara de escuela. Y cuando Jessica me preguntó la razón, le dije que simplemente mis papás se iban a cambiar de casa y nos quedaba más cerca la otra. Me despedí de Jessica fingiendo que todo estaba bien, que la iba a extrañar y que nos escribiríamos. Sin embargo, ya no fue así. Le perdí el rastro. Yo no quería ser cómplice de todas las cosas oscuras que estaba haciendo con magia negra. No quería saber nada de ella ni de sus oscuros trolls. Con esto que viví aprendí que en la vida hay cosas realmente misteriosas, fuerzas con las que no se debe jugar, que no se deben tentar. Las cosas pueden acabar muy mal para las víctimas o para quien use aquel poder. Sé que muchas personas usan esas figurillas para el bien, para protección o para cualquier otra finalidad. Sin embargo, en este caso conocí a alguien que hizo para todo lo contrario. Sé que sonará muy extraño o quizá una casualidad lo que pasó en esta historia. Sin embargo, eso lo dejaré a su juicio personal. Antes de ir con la segunda historia, te pido que me regales un me gusta y un comentario si es que te están gustando los relatos. Quédate, aún hay más aquí, en Relatos de Terror del Gato. Fue para un tiempo en el que mi papá se quedó sin trabajo. La verdad es que la desesperación llegó al hogar. Mi madre, por su parte, estuvo buscando por aquí y por allá. De lo único que encontró trabajo fue de ayudante de limpieza en un edificio, el cual tenía unos despachos de abogados. Mi papá estaba muy mal. A él sí le costó mucho más trabajo, porque él estaba enfermo de los riñones. Su nivel de energía ya no era el mismo, y ya en ningún lugar lo querían contratar. Al final de lo único que encontró trabajo fue de velador. No le pagaban mucho, pero tampoco ese trabajo requería mucho esfuerzo. Nosotros aún éramos niños, y con el sueldo que mis papás obtenían, realmente era muy difícil sobrellevar las cosas, las colegiaturas, la comida, las necesidades de ropa y demás. Por ello es que mi madre comenzó a preocuparse mucho. Una tarde recuerdo perfectamente que la vecina llamada Doña Leti llegó a la casa con mi mamá. Ambas estaban muy misteriosas. Mi papá no se encontraba en ese momento, y a nosotros, los niños, mi mamá nos pidió que nos subiéramos al cuarto, que no nos moviéramos, porque la señora Leti y ella iban a estar platicando de cosas muy importantes. Mis hermanos prendieron la tele y se distrajeron, pero yo no.
Sabía que mi madre y la señora algo se traían entre manos. De esta manera es que de escuchar los murmullos que provenían del piso de abajo, me quité los zapatos y fui caminando lentamente. Fui recorriendo un par de escalones hasta que llegué a un punto donde podía ver lo que estaban haciendo. Me aseguré de que no me miraran, pero lo que yo observé fue que la señora Letty había sacado de una bolsa negra 3 figurillas que estaban cubiertas con un papel café. Cuando las fue desenvolviendo, vi que se trataban de algo así como unos duendes. Se trataban de figurillas realmente feas, con un aspecto muy desagradable. Me dieron escalofríos de solo verlas, y sobre todo, cuando escuché aquella plática que mi madre y la señora Letty tuvieron. Mira, Concha, escúchame muy bien. Este troll que ves aquí te va a ayudar mucho para que tengas trabajo, para que te vaya mejor, para que siempre tengas dinero. Este otro de aquí de en medio es el del amor. Con este te aseguro que vas a recuperar la pasión con tu marido y vas a dejar de tener sospechas de que tiene amantes y no sé qué más. Este último que ves por este lugar es el de la salud. Con este te aseguro que tu familia va a estar bien siempre, incluido tu esposo. Ya ves que dices que está malo de los riñones. Te aseguro que se te va a curar. Lo único que tienes que hacer es seguir este ritual que te dejaré aquí apuntado. Eso sí, no falles, porque donde lo hagas, a los trolls no les gusta. Ellos se pueden molestar y te pueden hacer la vida muy difícil. De lo contrario, mientras los trates bien, los consientas, los hagas sentir como si fueran tus bebés, ellos no te van a hacer nada. Al contrario, van a estar a tu servicio. Por la forma en la que se comunicaban la señora Letty y mi mamá, estaba consciente de que aquello no era algo tan bueno. Algo malo debía haber en eso. Algo oscuro y quizás hasta siniestro. Total que mi madre, desconozco en qué lugar había guardado aquellos trolls, en qué momento les hacía las oraciones. Sin embargo, sabía que ella había venerado aquellas figurillas, porque de un momento a otro, en su trabajo, comenzó a irle muy bien. Aparte de estar trabajando en aquel edificio, una de las abogadas, de las más reconocidas, se hizo amiga de mi madre. De este modo la llevó a trabajar a su casa, solamente en ratos y no todos los días, pero le pagaba muy bien. Además de que cada quincena le regalaba una despensa bastante bien surtida a mi mamá. Honestamente, los tiempos comenzaron a cambiar para nosotros, porque incluso mi papá hasta se empezó a sentir mejor de salud. De este modo se consiguió otro trabajo, y para ese momento, el dinero ya no era tema de preocupación en la casa. Mis papás parece que se dieron un segundo aire. Andaban muy románticos para allá y para acá. La vida era perfecta. Teníamos un nivel de vida estable. Estábamos contentos y felices. Incluso hasta olvidé todo el tema aquel de las figurillas de los trolls. Pero, como toda la verdad siempre sale a la luz, en una ocasión, mi padre estaba buscando los papeles de la camioneta porque la iba a vender. Él pensaba comprar una mejor, pero de andar hurgando ahí en el closet donde estaban todas las cosas, accidentalmente descubrió las figurillas de los trolls que mi madre tenía bien escondidas. Al parecer mi papá se sorprendió y también se decepcionó de aquello, porque más allá de encontrar las figurillas, encontró algunas cartas en las que mi mamá les hacía las peticiones. En aquellos textos mi madre, en su puño y letra, le contó a los trolls todo lo que estábamos pasando. Hizo las peticiones y todo lo dejó por escrito. Mi papá lo leyó absolutamente todo, y esa tarde fue cuando todo cambió. A ver, Concha, ven para acá. Necesito que me expliques qué es esta estupidez. ¿En qué pendejadas estás metida? Mi mamá, muy temerosa y asustada, sabía que ya la habían descubierto. Llegó como un perro con la cola entre las patas y confrontó a mi papá. Ay, gordo, perdóname. La verdad es que no sabía que algún día ibas a descubrir esto. Era mi secreto. No quería que te enteraras, pero ahora te voy a contar toda la verdad. Mi mamá comenzó a decirle todo. Le dijo a mi padre que aquellos trolls eran milagrosos y que gracias a estos es que la situación en la casa había mejorado. Pero al parecer, a mi papá no le gustó aquellos argumentos que mi mamá decía. ¿Cómo se te ocurre, Concha, que por estos pinches monos mugrosos es que la situación ha cambiado? ¿Y dónde queda nuestro esfuerzo?
¿Acaso tenemos cara de estúpidos o qué? Me avergüenza mucho que hayas caído en estas ridiculeces. Y seguramente todo fue obra de la Leti. Pinche vieja. Sabía que nomás venía a visitarte, para traerte puros argüendes y para meterte toda esta mierda en la cabeza. Pero ahorita vas a ver, te voy a demostrar que estos pinches muñequitos no tienen nada que ver con lo bien que nos está yendo. Mi mamá comenzó a gritar. La casa se dejó envolver en un alboroto y mi padre agarró cada una de las figurillas, las colocó en el suelo y con otro objeto las comenzó a golpear. De esta manera, las figurillas de los trolls comenzaron a quebrarse en 1000 pedazos. Mi mamá estaba arrodillada ante estos, lloraba desconsoladamente. Mientras tanto, mi papá se burlaba y se salió de la casa. En sus manos llevaba los papeles de la camioneta, la cual estaba a punto de vender. Aquella tarde, mi papá se habrá tardado unas 3 o 4 horas. Estaba haciendo los trámites de la entrega y como no teníamos camioneta de momento, cuando mi papá terminó aquella transacción, se regresó caminando a la casa, o al menos esa era la idea. Lo digo de esta forma porque él, al venir caminando cerca, iba por la acera muy tranquilo. En su mochila llevaba el dinero, pues en un par de días a él le iban a entregar la camioneta, que no era nueva pero era mucho mejor. Todo aquel ritmo triunfante con el que andaba mi padre terminó en algo que fue todo lo contrario. Fue trágico, y lo digo porque, de andar por la acera, un carro que venía a toda velocidad, al parecer con un conductor bastante ebrio, perdería el control. Aquel auto subió hasta la acera y arrolló a mi papá, lo estampó contra una pared y después mi padre cayó al piso. Por fortuna el auto no le pasó por encima, sin embargo, el estado en el que quedó mi padre fue terrible. Cuando nos mandaron llamar para ir a verlo, ya estaba llegando la ambulancia, se lo estaban llevando para internarlo. Mi padre sufrió múltiples fracturas en el cuerpo, duró varias semanas internado en aquel hospital, y la cuenta fue tan grande que realmente ni siquiera con el dinero de la camioneta que había vendido nos alcanzó para pagar sus curaciones. Además de esto, por la complicación y todos los medicamentos que se le estuvieron poniendo, la situación que él ya traía en sus riñones se complicó, y de esta forma, cuando lo dieron de alta, mi papá no duró mucho, él murió a las pocas semanas. Lo que se me hace curioso de esta situación es que cuando investigué sobre aquellos trolls, se mencionaba que eran vengativos, si es que no se les cuidaba o se les ofendía. Esto me llevaba a pensar en las coincidencias, en que mi padre había quebrado las figurillas, y horas después, mi padre había sido hospitalizado por tantas fracturas. Definitivamente aquello había sido obra de las energías oscuras de aquellas figuras. Pero lo peor de todo esto es que ahí no acabarían las cosas. Después de la muerte de mi padre, mi madre seguía trabajando con aquella abogada. Sin embargo, no sería por mucho tiempo. Aquella mujer terminaría acusando a mi madre de robo. Sí, a la mujer se le perdieron 30,000 pesos. Y yo no sé si mi madre realmente los robó. Ella siempre argumentó que no fue así. Sin embargo, la despidió y le metió una demanda en la cual aquella mujer era consciente de las condiciones económicas de mi madre. Por ello, es que obligaron a mi mamá a que constantemente estuviera pagando una cantidad, ya fuera mínima, pero que con el tiempo pudiera lograr reponer el dinero que se había extraviado y que se había dicho ella robó. A partir de ese momento las cosas se fueron otra vez en picada. Mi madre era la única entrada de dinero que teníamos, y las cosas comenzaron nuevamente a escasear. Así fue durante muchos años, hasta que mis hermanos y yo por fin comenzamos a trabajar. La cosa mejoró un poco. A la fecha tenemos una estabilidad, sin embargo, nunca hemos podido salir de cierto nivel de vida. Es como si algo nos frenara, una energía extraña. Incluso nos hemos hecho limpias, pero la cosa no va más para allá. Siempre he creído que mi madre llevó la maldición junto con aquellas figurillas de los trolls. Nunca debió meterse con esas cosas, porque ahora sé que lo estamos pagando caro. Han pasado los años y no hemos podido librarnos de aquel mal. En fin, así son las cosas. Solamente les recomiendo que si llegan a comprar o adquirir uno de estos, tengan cuidado, porque no siempre las cosas salen bien. Esos muñequitos son bastante rencorosos
y en una de esas, incluso pueden perder hasta la vida. Siempre he creído que lo mejor es encomendarse a Dios, porque Él es el único que puede abrirnos los brazos de la felicidad, del amor, de la riqueza y de la abundancia, y confío plenamente en que con su ayuda podremos superar esta situación. Sé que podrá parecer absurdo lo que les he contado, sin embargo lo dejo a su consideración. Ustedes sabrán si creen en esto o no. Antes de cerrar, quiero comentar que estaré preparando un episodio especial para el mes siguiente, en el cual quiero incluir algunas de las mejores historias reales que hayan ocurrido a algunos de los escuchas. Si tú quieres que tu historia salga y sea seleccionada, no olvides mandármela al correo en pantalla. Yo soy Diego y soy el gato humano. Y recuerden que la curiosidad los llevará al miedo.